En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos esta celebración que ofrecemos de manera especial en acción de gracias por Rosvilloana Márquez, por la salud de Yormari González Olmos, Herbert Méndez y Edgar Gandica, y por el eterno descanso de Adolfo Méndez, Gregorio Lizarazo Quintero, José Gregorio Páez Acero, Blanca Pérez y los sacerdotes Miguel Pan y Miguel Vargas, fallecidos en estos días. Pedimos ahora que Dios perdone nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al celebrar hoy, por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos con cariño y atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que Él había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse
y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para mí conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo:
Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, al terminar el Evangelio de hoy, la lectura del Evangelio de hoy, hemos escuchado una expresión que solemos repetir con mucha frecuencia: ustedes son testigos de esto. Los discípulos de Jesús que han conocido su vida, su pasión, muerte y resurrección, ya cuando está casi listo Él para subir a los cielos, reciben esta identificación que a la vez es como un mandato. Ustedes son mis testigos. ¿Y qué significa eso? Porque muchas veces hablamos de dar testimonio y de ser testigos. Jesús, en el Evangelio de San Juan, se nos presenta en varias oportunidades como aquel que da testimonio del Padre, por varios motivos. Primero, porque lo conoce, ha estado con Él desde la eternidad. En segundo lugar, porque ha recibido una misión de salvar a la humanidad y así dar a conocer a Dios Padre. Y porque a la vez Él quiere que con ese testimonio, quien lo conozca, pues alcance o se introduzca al menos en el camino de la salvación. Para poder ser testigos hay que conocer a Dios. En el caso de Jesús, Él no tiene fe porque es Dios, pero conoce al Padre, conoce al Espíritu Santo y se conoce a sí mismo. Y de eso da testimonio. El testimonio no se reduce solamente a portarse bien. Porque hay mucha gente que se porta bien y no es testigo. Se puede portar uno bien por miedo o por costumbre o porque, tiene conciencia para ello. Para ser testigo se necesitan tres cosas importantes que hoy la Iglesia nos lo presenta. La primera de ellas es conocer a Dios, estar en comunión con Dios, que es un poco lo que nos dice el Evangelio. No tengan miedo, soy yo en persona, el mismo que comió con ustedes, que hizo los milagros, que les anunció. Ahora estoy yo aquí, después de la resurrección. Conózcanme, yo soy el resucitado. Y les entrega, en cierto modo, como nos lo decía también el Evangelio de Juan, el día de la resurrección, les entrega la fuerza del Espíritu Santo para que puedan conocer mejor la palabra, la enseñanza, el misterio de Dios, que en el fondo no es otro sino el misterio de la salvación. La segunda cosa que implica el poder conocer para ser testigo es que conociendo a Dios, como nos lo dice hoy la lectura segunda de la primera carta del apóstol San Pablo, hay que tener un estilo de vida de acuerdo a eso. Si yo conozco a Dios y lo quiero imitar, pues no puedo pecar. Y es lo que nos dice, para que si alguien, Él se ofreció como víctima, pero a la vez nos dio a nosotros la capacidad de no pecar, es decir, de estar en sintonía con el bien. Portarse bien, como lo solemos decir, pero un poquito más. Es portarse bien porque uno hace las cosas en el nombre de Dios. Y el tercer paso que es importante de aquel que está llamado, como ustedes y yo, todos nosotros, a ser testigos, es a anunciar
el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, anunciarlo a Él. Por supuesto que anunciar a Él y el Evangelio implica también enseñar la doctrina, los mandamientos, todas esas cosas que necesitamos para estar, como nos enseña San Pablo, en el camino de la novedad, de la salvación. Entonces son tres cosas importantes: conocer a Dios, estar en comunión con Él. Para eso tenemos la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, en especial la Eucaristía, aquellos esfuerzos que hacemos para estudiar, sea el catecismo o libros buenos, o profundizar en la palabra de Dios a través de los diversos medios que nos presenta la Iglesia. Porque en la medida en que conocemos a Dios, pero lo conocemos de verdad, con espíritu, con alegría, con apertura de mente y corazón, nos vamos a enamorar más de Él. Y enamorándonos de Él, pues vamos a hacer las cosas en su nombre. Y entonces dejaremos a un lado el pecado, dejaremos a un lado todo aquello que desdiga del nombre de cristiano y desdiga también del nombre de Dios. Y haremos el bien, porque el que se porta bien no solamente se porta bien, sino que hace el bien a través de la caridad, de la solidaridad y de la fraternidad. Y eso conlleva entonces el otro elemento importante de ser testigos, que es hablar de Jesucristo. Y se habla de Jesucristo no solamente con la palabra, sino también con los hechos. En mi casa, cuando el primero de mis hermanos llegó a presentarnos a su novia, él hablaba entusiasmadísimo de ella. Él mide casi 2 metros y ella mide unos 60 y pico, una chaparrita. Y entonces, después que se fue, vino el interrogatorio de mi papá, de mi mamá y también de nosotros, ¿no? Mira, ¿y ella qué sabe hacer? Ella está estudiando en la universidad. Y ella sabe cocinar, está aprendiendo a cocinar, pero hace unas aguas de azúcar sabrosísimas. Mira, y ella, ¿cómo trata a su papá y a su mamá? Muy bien, como los va a tratar ustedes. Es decir, mi hermano le hizo propaganda a su novia porque estaba enamorado y está todavía enamorado de ella porque están casados. Y hablaba de ella con entusiasmo porque la conocía, porque había descubierto que era la razón de su vida y porque también la respetaba. Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros también hacer. Conocer a Dios de tal manera que nos llenemos de entusiasmo y con alegría, con entusiasmo hablar de Jesucristo. A veces yo me consigo con algunos católicos que le dicen: ¿usted por qué no habla de Dios? Porque me da miedo. ¿Usted por qué no habla de Jesucristo o habla de los 10 mandamientos? No, porque se pueden burlar de mí. ¿Y usted por qué no habla de la palabra de Dios? Porque no soy evangélico ni testigo de Jehová. ¿Y usted por qué no hace esto? No, Señor, mire, yo voy a misa, eso sí, yo me porto bien, yo me voy a misa, yo no mato, yo no robo, yo rezo mi rosario, pero el Señor lo que quiere es que nosotros hablemos de Él, como nos dice hoy la primera lectura. Pedro tomó la palabra y habló con valentía, y no importó si después lo condenaban o lo rechazaban, e incluso a lo mejor hasta lo torturaban, porque la palabra de Dios es la razón de ser de nuestra vida. Hoy, ustedes y yo, y sobre todo en este tiempo de la Pascua, estamos llamados ¿a qué? A ser testigos por el bautismo, por la confirmación. Es la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Y no podemos decir que eso es difícil. Puede ser un poco difícil para unos, pero es fácil porque tenemos la gracia de Dios. Ahora, si no dejamos que la gracia actúe, pues sí, va a ser difícil portarse bien, amar a Dios, conocer a Dios, no tener flojera para conocer a Dios, leer la palabra de Dios, orar pensando en Él. Y nosotros tenemos en este tiempo la bendición de Dios, de un ejemplo muy bonito que todos nosotros conocemos y que pronto
será la ceremonia de su beatificación, que es José Gregorio Hernández. Conocemos a muchos santos, pero fíjense, ¿quién fue José Gregorio Hernández? Un hombre normal, médico normal, estudioso, pero que conocía a Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra, y que se enamoró de Él de tal manera que orientó toda su vida para el bien de los demás. No solamente porque era el médico de los pobres, sino porque era un tremendo profesor que ayudaba a los estudiantes de medicina a ser buenos médicos. Y eso hay que reconocerlo. Y entonces así daba a conocer a Dios. En una época que era muy diversa la nuestra, ciertamente, pero donde tenía él algunos compañeros, médicos o profesores, que eran ateos o positivistas, o que no querían nada con Dios. Y él estuvo allí, firme. Y cuando él muere, la gente lo reconoce. Dicen que las exequias de José Gregorio Hernández no han sido superadas en ningún momento por nadie. ¿Por qué? Porque la gente lo reconoció como testigo. Hoy nosotros, siguiendo el ejemplo de José Gregorio, pero sobre todo la invitación de la Iglesia, estamos llamados a reafirmar que somos testigos valientes del Evangelio de Jesucristo. Por eso, a conocer más a Dios, no dejemos de leer la palabra, de meditarla e incluso de difundirla y enamorarnos de Dios de tal manera que entonces orientemos nuestra vida para que sea, como dice el Papa Francisco, una página del Evangelio que muchos lean. Para esto, la palabra de Dios que estamos meditando y el pan y el cuerpo, el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, nos van a permitir reafirmar, fortalecer ese hecho maravilloso que desde el bautismo nos marca, que somos testigos decididos, valientes del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Expresamos nuestra fe en el Señor. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y nos dio la salvación? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo que nos da la fuerza para ser testigos de Jesucristo? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a decir todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nosotros vivimos con alegría, que nosotros vivimos con alegría. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con la intercesión de la Virgen María pedimos por la Iglesia, para que en todo tiempo y lugar anime a todos sus miembros a ser testigos de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria Venezuela, que se prepara a la celebración de la beatificación de José Gregorio Hernández, para que todos, sin miedo, sin vacilaciones, podamos ser como él, testigos de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tanta gente que ha roto su testimonio o ha preferido quedarse en la oscuridad del pecado, para que se conviertan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, porque tienen una necesidad, porque quieren dar gracias a Dios, o porque requieren de nuestro acompañamiento, que Dios, a través de nuestros testimonios, les haga sentir su fuerza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial los que recordamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida y del amor, danos la fuerza para poder entonces ser testigos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentamos ahora el pan y el vino.
estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, de este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Adolfo, Gregorio, José Gregorio, Blanca, Miguel, presbítero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, llamados a dar testimonio de su amor, podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Sabiendo que debemos ser testigos de Jesucristo resucitado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios nos dé su amor y su gracia. Amén.